Bien, como decía Jorge, hoy termino con la serie de mensajes Conociendo al Dios verdadero, así que este es el mensaje final, el de la clausura. En el mes de mayo tendremos, como ya han visto, por favor revisen el grupo porque hay muchos programas especiales. Estamos celebrando el 70 aniversario y estamos convocando a la iglesia a que participen todos, hagan todo el esfuerzo por no perderse ninguno de los programas. Y en el mes de mayo sí tendremos otros mensajes, incluso van a haber predicadores invitados y hay muchos espacios para agradecer al Señor y por supuesto también para ser edificados con su palabra. Y como también les había anunciado, entonces Dios mediante en el mes de junio comienzo con una nueva serie. Esta serie va a ser más extensa porque vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Apocalipsis para que ya también se estén motivando y comiencen a estudiar el Apocalipsis. Bien, conociendo al Dios verdadero, hoy vamos a acercarnos al Dios que es justo, el Dios justo. Y cuando nos referimos a la justicia de Dios como atributo, como parte esencial de su ser, significa que la justicia de Dios es el atributo por el cual Él, conforme a su naturaleza santa, actúa siempre rectamente, dando a cada uno lo que le corresponde y manteniendo el orden moral del universo. Recientemente comencé, la semana pasada, el lunes pasado, comencé un curso de ética cristiana en el Seminario Bautista, precisamente acá en Costa Rica. Y compartía con allí, el grupo está compuesto por hermanos de diferentes iglesias. Algunos de ellos son pastores, otros están inmersos en diferentes áreas de ministerio. De hecho, en su momento vamos a tratar con la ética ministerial del líder o siervo de Dios. Pero es que partíamos de un aspecto fundamental, diríamos el núcleo. Y tocamos mucho respecto también al relativismo, porque decíamos, cuando hablamos de ética, no estamos hablando de moralidad, donde muchas veces lo unimos, están vinculados pero no es lo mismo. Cuando hablamos de ética estamos hablando de los absolutos que son inamovibles, que trazan el buen comportamiento o el correcto actuar, en este caso, de nosotros los seres humanos. Por lo tanto, necesitamos que existan absolutos éticos, porque si no existen absolutos éticos no hay sentido para la vida, no hay sentido para la moralidad. No hay tal cosa entonces como lo bueno o lo malo. Y ahí entramos al relativismo que ha penetrado tanto nuestra cultura. No es que existe el relativismo recientemente, ha acompañado a la humanidad por mucho tiempo, pero esta cultura nuestra, esta sociedad es excesivamente relativista. Tu verdad, mi verdad. Tú lo dices, yo lo digo, tú lo piensas, yo lo pienso. No hay verdades absolutas. O las verdades absolutas o la verdad absoluta que Dios ha mostrado, porque Él es la verdad absoluta, la hemos relegado, entonces es la consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Precisamente si estamos hablando de que Dios es justo, es porque estamos dando por sentado desde la palabra de Dios que Dios es esencialmente justo, recto y veraz en todo su ser y en todo su actuar. Y Él establece lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la justicia de Dios nos tiene que interesar mucho porque impacta directamente a nuestras vidas, a nuestro actuar. Hoy en día cuando la gente habla de Dios, casi siempre, no siempre, pero muchas veces menciona el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Sí, pero Dios es amor, ya lo vimos. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso y lleno de gracia, lo hemos visto. Pero Dios también es justo. Por eso estamos hablando de el equilibrio en el carácter santo de Dios. Y otra vez repito, Dios es la suma de todos sus atributos.
no podemos quitar uno de ellos, no podemos poner uno por encima del otro, porque entonces estamos haciendo un desbalance en el carácter de Dios y Dios es absolutamente equilibrado en su carácter. Él es santo y también es justo, es bondadoso, es amoroso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros asumimos que Dios es justo y vivimos en una cultura donde la justicia incomoda, pues tal vez nos sea un poco más cómodo obviar o disminuir que Dios es justo. Porque si asumimos que Dios es justo, eso tiene una implicación ética y moral para nuestras vidas. Y es que Dios va a demandar que nosotros andemos ¿cómo? En justicia. ¿Verdad? Pero es que decimos Dios es amor. Muy bien, pero también Dios demanda que nosotros andemos ¿cómo? En amor. Y decimos Dios es misericordioso. ¿Y qué demanda Dios? Que seamos misericordiosos. Y Dios es un Dios lleno de gracia. ¿Y qué demanda Él de sus hijos? Que tengamos gracia para con los demás, así como hemos recibido de Él. Dios es un Dios perdonador. ¿Qué demanda de nosotros? Que seamos perdonadores también. Entonces nos gusta la gracia, pero no nos gusta el juicio. Nos gusta el perdón, pero no nos gusta la responsabilidad. Y lo que significa ser perdonadores, de ir a donde está la persona que hemos ofendido y decirle, perdóname por haberte ofendido. ¿Por qué? Porque eso aplasta nuestro ego, nuestro orgullo. Y saben ustedes que el orgullo ha acompañado al ser humano desde Génesis 3 hasta la fecha. El orgullo y otras muchas cosas. El egoísmo, que está siempre ahí acechando detrás de nuestras actitudes. Ahora pensemos esto con honestidad. Si Dios simplemente perdonara a todos sin hacer justicia, ¿realmente estaríamos hablando de un Dios bueno? ¿Qué creen? Sí, el Dios de la gracia, el Dios de amor, pero si Dios simplemente perdonara a todos sin hacer justicia, ¿sería bueno? Imagina un juez que deja libre a un criminal violento diciendo, quiero ser amoroso con él. Está libre porque soy bueno, soy amoroso. ¿Qué diríamos? No es justo. No es justo exponer a otras personas para que este criminal también arremeta contra ellos. No es justo. Y si estamos diciendo que no es justo, es porque no es bueno. No lo llamaríamos bueno. A ese juez lo llamaríamos que un juez corrupto. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede Dios ser amoroso sin dejar de ser justo? Tremendo dilema, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios ser amoroso, bondadoso, lleno de gracia y misericordia al mismo tiempo que es justo? Porque hoy Dios no ama y mañana es justo. Dios ama hoy y es justo. Y su amor es justo. Y su bondad es justa. Y su misericordia es justa. Y la respuesta a esta pregunta, ¿cómo puede Dios ser amoroso sin dejar de ser justo?, nos lleva directamente al corazón del Evangelio. Me gocé con todos los cantos, todos muy hermosos. Pero este canto, no sé cómo se llama, ¿hay libertad o libertad? Es una cápsula del Evangelio. Cuando usted lo canta, usted está cantando el Evangelio. De principio a fin, es un encapsulado del Evangelio. Precisamente tenemos que ir al corazón del Evangelio para responder a esta interrogante: ¿cómo puede Dios ser amoroso sin dejar de ser justo? Porque nosotros demandamos y reclamamos de Dios amor, pero reclamamos de Dios justicia, ¿sí o no?
¿Cuántas veces no nos sentimos hasta aquí del mundo que nos rodea? Hasta de nuestra propia inclinación a la injusticia. Y decimos al Señor, ya sea con palabras, ya sea desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, haz justicia. Porque este mundo no es justo. Dios no solo actúa con justicia, Él es justo. Y aquí hay una diferencia. Dios no es justo porque hace justicia. Él hace justicia porque es justo. Porque es la esencia de su carácter. Es un Dios justo. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Qué está diciendo? Siempre actúa como corresponde. Nunca hace acepción. No es parcial, es imparcial en el trato con sus criaturas. Y todo en Él es justicia y rectitud. La Biblia no dice simplemente que Dios hace cosas justas, y eso es verdad. Dice que todos sus caminos son rectitud. Como que es la esencia de su carácter, no hay posibilidad de que Dios pueda actuar injustamente, porque Él es esencialmente justo. Es decir, Dios no consulta un estándar externo como nosotros. Nosotros queremos actuar con justicia. Los jueces, los abogados, los fiscales tienen que actuar en base a ¿qué? A lo prescrito por la ley, para tratar de ser justos. Y sabemos que la justicia de los hombres siempre va a ser ¿cómo? Imperfecta, parcial. Aunque estemos hablando del mejor abogado, aunque estemos hablando del mejor juez, el más íntegro, no se va a acercar a la integridad de Dios. Dios no mide sus decisiones con una regla fuera de Él. Él es la regla. ¿Ven el peligro de nosotros quitar del medio los absolutos? Si no hay estándares absolutos y un ser que traza lo que es recto o no, entonces ¿de qué moralidad y de qué orden y de qué valores vamos a hablar? Porque entonces entra, recuerdo como cuando en Cuba, cuando el gobierno comenzó a ver el deterioro moral, social tan grande que ellos mismos provocaron, comenzaron entonces a acercarse a las iglesias y a diferentes organizaciones para que ayudaran al gobierno a rescatar valores. Y entonces la pregunta era, ¿pero qué valores? Si has inculcado un relativismo tan grande filosóficamente en esta sociedad, que son tus valores, mis valores, sus valores, los valores. ¿Cuáles valores? Si no hay absolutos. Si lo primero que hiciste fue tratar de quitar la Biblia del medio y a Dios del medio y aplastar a la iglesia, ¿de qué valores? Los valores que ahora convienen y mañana son otros valores que convienen, porque no hay absolutos. Pero eso de alguna manera es el reflejo de todas las sociedades que hoy estamos viviendo. Los políticos, los sistemas, los gobiernos se mueven según conviene en el momento. Y lo que hoy está bien, mañana está mal. Porque no hay absolutos. Porque le hemos dado la espalda al Dios recto, al Dios que es justo y que establece lo que es recto o no y que permanece siempre. Dios es la regla. Cuando Abraham intercede por Sodoma, recuerdan, ¿verdad? Abraham, un hombre piadoso, y él ve lo que Dios tenía planeado hacer con Sodoma, y él va a interceder para que Dios tuviera misericordia, porque Abraham conocía el carácter de Dios. Y en medio del diálogo, cuando Abraham está orando y hablando con Dios, intercediendo por aquella gente, dice, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Claro.
¿Y qué hizo Dios? Lo que era injusto, hizo lo que era justo, porque Él es justo. Ahora fíjense que Abraham estaba tratando de persuadir a Dios, pero no lo estaba tratando de manipular, porque al final Abraham sabía que Dios es justo y siempre que actúa, actúa en justicia. Le dijo, Señor, y si hubiesen tantos, y fue bajando el número, ¿y qué es lo que significaba? Abraham, ya no más, no hay nadie. La sentencia ya está. Saca a Lot y a su familia y que vayan rápido y no miren atrás, porque todo va a ser destruido por causa de la maldad. Y así sucedió. Si Dios es el estándar, no definimos lo bueno y lo malo según la cultura. ¿Ven la diferencia entre ética y moralidad? La moralidad de una sociedad es descriptiva. La ética es lo que establece lo que está bien y está mal. Entonces, no siempre lo que está establecido en ley, en un país, en un sistema, está bien. Está bien si responde a lo establecido por Dios. No siempre lo que la mayoría hace está bien. Porque muchas veces la mayoría se pone de acuerdo para hacer lo que no está bien. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la mayoría? Si vamos a la mayoría, recuerden que vamos a hacer como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. No, nosotros vamos a la palabra de Dios. La mayoría miente, nosotros vamos a mentir. La mayoría adultera, nosotros vamos a adulterar. La mayoría falsea los números, nosotros lo vamos a hacer. ¿Porque es aceptado? No. Entonces tiene una implicación para nosotros. No ajustamos la moral según la conveniencia. ¿O será que nosotros vamos por la vida ajustando el comportamiento a lo que conviene? No interpretamos el pecado, reinterpretamos el pecado para sentirnos cómodos. Y cuidado, todas las astucias que hacemos y todas las manipulaciones teológicas para entonces decir todo está bien, cuando sabemos que no todo está bien. Y lo que se demanda de nosotros es confesión y arrepentimiento de pecado. La justicia de Dios nos llama entonces a algo muy concreto, a alinear nuestra vida con su verdad y no al revés. Porque Dios no va a ser alineado a nuestra supuesta justicia. Nosotros tenemos que ser alineados a la justicia de Dios. La justicia de Dios gobierna, en segundo lugar, todo lo que Él hace. Dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué está diciendo en un lenguaje poético? Señor, tú eres de principio a fin justo. Todo en ti es recto. No hay ni una mancha en tu justicia. Esto significa que Dios no gobierna por impulsos, ni por emociones cambiantes, ni por favoritismo, como nosotros hacemos muchas veces. Todo lo que Dios hace como rey, como el soberano del universo, está perfectamente alineado con su justicia. No sé si ustedes recuerdan la historia de un hombre llamado Naboc. Esto aparece en Primero de Reyes, capítulo 21. ¿Han escuchado, han leído la historia de Naboc? Uno llora, uno se siente, ¿cómo decirles? Atado de manos cuando uno lee esta historia. Lo que este rey perverso hizo con aquel hombre justo e inocente. Resulta que el rey se creía que todo le pertenecía. Ahora recuerdo unas conferencias que escuché hace mucho tiempo, que precisamente esa serie se llama, creo que se llama así, La Verdad. Y el maestro, el profesor, preguntaba a un grupo de creyentes, en un contexto determinado, les hace esta pregunta: ¿puede el Estado, el gobierno de un país robar? Nadie se atrevía a contestar. Él dijo sí. ¿Puede un gobierno robar? ¿Puede un gobierno manipular y falsear las leyes
para robar. Y los lleva a la Biblia a algunos pasajes, y uno de los pasajes que citó fue precisamente Primero de Reyes 21, donde un rey perverso que se cree que por ser el rey todo le pertenece, se enamoró de la viña o del terreno o la parcela de aquel hombre y le dijo, te la compro. El hombre le dijo, no tiene precio, no se la voy a vender. ¿Y sabe lo que hizo? Lo mató para quitarle la viña. Y era el rey. Entonces nos encontramos con un hombre inocente, víctima de un sistema corrupto, acusado falsamente y asesinado injustamente porque hubo toda una manipulación de parte del rey. Y por un momento parece que el mal ganó, pero Dios interviene. Y cuando confronta acá, que era el rey perverso, básicamente le dice, yo vi lo que hiciste. ¿O acaso alguien se puede esconder de Dios? ¿Cuántas veces vemos hoy injusticia? Por eso le decía que muchas veces clamamos de lo más profundo de nuestro corazón cuando vemos tanta injusticia. En prácticamente todas las esferas de la sociedad, de las maneras insospechadas. Lo más triste es cuando la injusticia se convierte en algo común. Corrupción, abuso de poder, gente que hace lo malo y prospera, como se preguntaba el salmista. Decía, perverso, y mira que está gordo y todo le va bien en la vida, no se enferma, parece que no va a morir nunca. Y el salmista empieza a reflexionar y al final él mismo se responde y dice, ya entiendo, todo lo que esa persona tiene es eso, no tiene nada más. Y nada más se llevará. Y uno podría pensar, ¿dónde está la justicia cuando uno tropieza con tanta injusticia? Y la respuesta bíblica es clara, Dios no ignora nada. A veces actúa con inmediatez, a veces demora, a veces aplaza, en su paciencia, como hemos visto muchas veces, en su paciencia santa, en su providencia, pero no quiere decir que se escapa de los ojos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, eso cambia cómo nosotros vivimos. Nos llama a rechazar la corrupción, aunque sea normal para muchos. ¿Saben cuántos médicos hay en Cuba ahora mismo? Y hablo de médicos porque es lo que conozco, pero sé que es en todos los sectores. Renunciando, no solamente porque no le pagan, porque el salario es algo simbólico, sino por la corrupción que hay. Porque tienen que dar un diagnóstico para mantener una imagen cuando no es ese el diagnóstico. Cuando tienen que dar reportes cuando no es, y están renunciando. Algunos no, algunos se quedan ahí dentro para ver todo lo que se pueden aprovechar, pero los que tienen principios y sobre todo los médicos que son cristianos están renunciando y sin saber de qué van a vivir. Por eso no puedo ser parte de esto, porque si no yo soy cómplice de todo esto. Cuando los cristianos empecemos a actuar así, de esa manera, la sociedad va a tener un giro tremendo. Como lo tuvo en Europa a raíz de la Reforma Protestante, que Europa completo fue impactado. Todavía está Europa cosechando el impacto de la Reforma Protestante. Y que los cristianos dijeran, somos cristianos a todas. Todavía lo están cosechando, aunque ya hace mucho tiempo Europa le ha dado las espaldas a Dios. Y también están cosechando las consecuencias de eso. En tercer lugar, la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. ¿Sí o no? Ya dijimos que un juez que toma a un asesino y lo suelta porque dice, soy muy amoroso, no es un juez bueno, es un juez corrupto, es un juez injusto, no es justo. Por lo tanto, como que Dios es justo, que nos encontramos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, porque Dios es justo. Porque es justo y establece lo que es recto, por cuanto el pecado es injusticia. ¿Qué dice? La paga del pecado es, y el veredicto de Dios es muerte. Hoy la cultura dice,
no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Mientras no dañes a nadie, la gente va por el mundo haciendo y deshaciendo y dice, no le hago daño a nadie. ¿En serio? Cuando actúas en falsedad, en injusticia, no haces daño a nadie, te estás dañando a ti mismo, estás ofendiendo en primer lugar a Dios y sí estás dañando a la gente. Siempre, de manera directa o indirecta. Pero la Biblia dice otra cosa, el pecado siempre es una ofensa contra Dios, siempre. Muchas veces tratamos de ir a la persona y decir el pecado te destruye, ¿verdad? El pecado trae estas consecuencias en ti, trae muchísimas consecuencias, pero en primer lugar el pecado es una ofensa directa para Dios. Les pongo solamente una ilustración. José, ¿recuerdan? José llevado a Egipto, cuando todo le iba bien, ya en Egipto, después de haber pasado por, bueno, no pasado, pero ya iba pasando el sufrimiento de que sus hermanos le vendieran y todo lo que hicieron con él injustamente, él halla gracia, dice, porque Dios estaba con él en la casa de Potifar. Los que han leído la historia están ahí, su mente está ahí. Cuando todo iba bien, la esposa de Potifar quiere acostarse con José. Y cuando lo intenta persuadir, ¿qué le dice a José? ¿Cómo voy a pecar yo contra quién? Contra Dios. Y luego dice, y tu esposo me ha confiado todo y todo ha puesto en mis manos excepto a ti. Pero en primer lugar, Dios. Todo pecado es una ofensa para con Dios. No podemos jugar con el pecado. No podemos justificar pequeñas desobediencias porque cuando nosotros nos acostumbramos a justificar pequeñas desobediencias, ¿qué va pasando con esas pequeñas desobediencias? Se van convirtiendo en desobediencias cada vez más grandes. Y llega el momento en que nosotros estamos acostumbrados al pecado, diciendo que somos cristianos. No podemos vivir con doble vida. La justicia de Dios nos llama a una vida de santidad real y no superficial. Por eso nos es más fácil evadir el tema de la justicia, porque cuando tenemos que confrontarnos con que Dios es justo, pues la demanda es inevitable. ¿Qué dice el Señor? Sed santos porque yo soy santo. En cuarto lugar, en la cruz, la justicia de Dios no se cancela, se satisface. Y aquí está lo precioso de la cruz y lo incomprensible en un sentido de la cruz. Donde dice Charles Stanley, me encanta cómo lo dice y tiene un mensaje que se titula así: la cruz donde la justicia y el amor de Dios se encuentran. Y hay armonía. En la cruz Dios es absolutamente justo y actúa con justicia hacia el pecado y al mismo tiempo es absolutamente amoroso y lleno de gracia. Dice Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo, eso significa que el pecado debe ser castigado, porque si Dios no castiga el pecado, no es justo. Pero Dios también es amoroso y eso significa que quiere salvar al pecador. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Ignora el pecado? No ignora el pecado. No baja el estándar de justicia. No cambia las reglas, porque si lo hiciera, no está siendo realmente justo. Dios paga el precio, ¿cómo? Él mismo en la persona de Cristo.
La Biblia dice que Cristo fue propiciación. ¿Qué significa eso? La ira justa de Dios fue derramada ¿sobre quién? ¿Sobre los que lo merecían? No. Sobre, dice, el santo y justo, que es Cristo. El castigo fue real, pero ¿sobre quién cayó? ¿Sobre los injustos? No, sobre el justo. La justicia entonces de Dios fue completamente satisfecha. Y la ira que debía caer sobre la humanidad cayó sobre el Hijo de Dios, perfecto, santo y puro. Y no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Dice Isaías 53, una profecía de este evento en la cruz. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En él. Y esto no es simbólico, no es un simbolismo, no es emocional, es legal, es real, es sustitutivo. Cristo ocupó el lugar del pecador. Imagina que estás en un tribunal y eres culpable, ni que Dios lo quiera, como dicen algunos, ¿verdad? Imagina que estás en un tribunal que eres culpable y que la pena ha de ser máxima, porque hiciste algo terrible. La evidencia es clara. La sentencia es justa. Y justo antes de ejecutar la sentencia, alguien se levanta y dice, yo pago la condena. Eso es exactamente lo que Cristo hizo, pero a un nivel infinitamente más profundo. ¿Por qué? Porque en el caso de Cristo es el justo en lugar del injusto. Porque hipotéticamente si esto ocurriera, el padre que quiere ocupar del hijo, el lugar del hijo condenado dice, yo pago. Sí, pero esa persona que está pagando es inocente, pero no es absolutamente justa. Pero en el caso de Cristo es inocente y es absolutamente justo. El justo, dice la Biblia, por los injustos. Ese es el Evangelio. La justicia de Dios entonces es una esperanza gloriosa para nosotros, los creyentes. Y este es el último punto. Cuando nosotros entendemos esto y abordamos la justicia desde el Evangelio de Cristo, el justo ocupando el lugar del injusto, ¿por qué la Biblia entonces llama a los creyentes justos, santos? Cuando usted no entiende el Evangelio, usted dice, con toda sinceridad, pero yo no soy justo. Porque usted se está comparando ¿con quién? Con el que es justo. Yo no soy santo. Porque usted se está comparando ¿con quién? Con el que es santo. Pero es que usted lo que debe entender es que la justicia de Cristo le fue imputada a usted cuando usted puso su fe en Cristo. Y por eso es que Cristo ahora dice que usted y yo somos justos si ha puesto su fe en Él. Y eres santo, aunque eso no ha sido consumado, pero ya estás en una posición de justificado y santificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio. El justo en lugar del injusto. Y el injusto entonces es justificado en Cristo. Apocalipsis 20 nos dice que un día todo será juzgado. En esos momentos donde decimos, Señor, haz justicia. Apocalipsis 20 está diciendo que el día está cuando todo será juzgado y no quedará nada impune. Lo oculto, lo público, lo pequeño y lo grande, todo. Hoy muchos crímenes quedan impunes. ¿Cuántas series, películas hemos visto y experiencias que hemos tenido? Muchas injusticias nunca se corrigen. Al menos no aquí ahora. Pero la Biblia dice, eso no será el final de la historia. El juez justo tiene un día para hacer justicia absoluta.
Y si no lo ha hecho es porque en su gracia todavía está abierta la puerta para que el injusto se refugie en Cristo y abrace la justicia que viene por medio de Cristo. Hermanos, si entendemos esto, vivamos agradecidos, dando gracias a Dios. Si somos sus hijos y si no tenemos certeza de que somos hijos de Dios, es ahora volvernos a Él en arrepentimiento y fe y abrazar la cruz. Perseveremos en hacer el bien. La iglesia de Cristo está llamada a ser luz y sal en este mundo. Si todos roban, tú no robes. Si todos mienten, tú no mientas, aunque haya que pagar un precio. Y aunque el precio sea alto, para la gloria de Dios. Confiemos en Dios cuando vemos injusticia que parece que no termina. Y algo muy importante, dejemos la venganza en manos de Dios. Dice Él, mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos la venganza al Señor, pero nosotros actuemos en justicia. Porque si Dios no fuera justo, el pecado no importaría. Y nos debe importar mucho el pecado. Porque es grave ofensa delante de Dios y realmente es destructivo también para nuestras vidas. Si Dios no fuera justo, la cruz no hubiese sido necesaria. Y nosotros no tuviésemos ninguna esperanza ahora. Y el mundo no tuviera sentido. Si Dios no fuera justo, la salvación no tendría fundamento. La justicia de Dios no es el enemigo del pecador arrepentido, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo. Es la razón por la cual su salvación en Cristo es completamente segura. Damos gracias a Dios, oramos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra. Tenemos la certeza de que eres justo. Y no podemos hacer otra cosa que darte gracias por justificarnos en Cristo. Pero sabemos que tú demandas de nosotros que vivamos en rectitud. No en nuestra rectitud, sino en tu rectitud, en tu justicia. Este mundo necesita cristianos genuinos, iglesias que realmente reflejen el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos por las veces que hemos sido cobardes, que nos hemos adaptado al mundo, cuando tú dices en tu palabra que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar tu buena voluntad. ¿Y cómo vamos a renovar nuestras mentes si no es por medio de tu palabra? Te damos gracias, Señor, por amarnos, por salvarnos y por invitarnos, Señor, a caminar contigo en este mundo, siendo sal, siendo luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.